tardes, buenas noches, allá donde estéis. Creo que todavía es buenos días en algún sitio incluso. Soy Jessica Lockhart, soy la directora del Instituto Internacional de Humanología. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros esta tarde para una de nuestras tertulias humanológicas más. Esta tertulia, como sabéis, está organizada por Mass Humanology y Mass Books, los dos mundos virtuales del Instituto Internacional de Humanología. Y como ya va siendo una costumbre, pues estamos juntándonos con vosotros en este primer martes del mes para hablaros de un libro especial, de un libro humano, de una lectura que nos aporta, que nos ayuda a conocernos y comprendernos y así poder tomar las riendas, el objetivo de la humanología. Hemos abordado diferentes lecturas en estas tertulias humanológicas y hoy vamos a abordar una también muy especial y creo que bastante poco conocida. Creo que puede resultar una sorpresa para todos vosotros. Vamos a hablar de un libro de un autor que es muy conocido, pero cuya aventura, digamos, en este campo quizá no sea tan conocida. Estamos hablando de Robert Louis Stevenson. La mayoría de vosotros lo conoceréis como autor de La isla del tesoro o quizá El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o La flecha negra, que son sus obras quizá más conocidas, sobre todo en el mundo de habla hispana. Podemos decir de este escritor escocés que nació en 1850 que su principal trabajo fue el de novelista y el de viajero incansable. Vivió en incontables lugares del mundo, aunque se informó como ingeniero náutico y trabajó como abogado y no tuvo ningún éxito como abogado ni como ingeniero, ya os lo puedo decir desde ahora. Lo que le apasionaban eran las letras y escribir, y se dedicó a escribir. Fijaros, ya desde la temprana edad de 4 años, con 4 años escribió su primer quinteto. Vivió en Escocia, en Suiza, en Estados Unidos, donde fue un gran amigo de Mark Twain, y luego se fue a las islas del Pacífico, donde falleció. Allí murió. Fue una persona que estuvo siempre enferma y que como modelo a seguir dentro de la humanología nos puede inspirar porque fue un optimista hasta el final de su vida. No se rindió nunca. Era un hombre que escribía en todo tipo de situaciones. Como he dicho, tenía una salud terrible. Sufrió de tuberculosis, tenía hemorragias constantes, dolores de cabeza, jaquecas, tenía un montón de problemas de salud. Y sin embargo, él mismo decía, escribo aún estando enfermo, pero escribo. Y escribió siempre. Como veis, no se rindió nunca. Un auténtico optimista. Bueno, pues este es el autor del que vamos a estar leyendo un texto este mes. Y ese texto es Fábulas. Vamos a leer sus fábulas, que creo que es algo bastante desconocido. Nos van a acompañar hoy en esta tertulia 2 personas que saben de libros, de literatura, de fábulas, del ser humano, de muchos temas y que de seguro nos van a aportar un montón de ideas y un montón de conocimiento. Algunos ya los conoceréis, otros quizá no, así que me voy a permitir presentarlos brevemente. Vamos a abrir el espacio para que se nos junte Jesús Chavero. Jesús Chavero es filósofo de formación, dramaturgo, director de teatro, profesor. Al igual que Stevenson, se ponen muchos sombreros diferentes dependiendo de las funciones. Él es español de origen, aunque en este momento está residiendo en el Reino Unido y sé que ha vivido, al igual que Stevenson también, en diferentes países como Polonia, donde compartimos un amor muy especial hacia la ciudad de Wrocław, que desde aquí les mandamos un saludo de todo nuestro cariño. Jesús, bienvenido, qué placer tenerte en esta tertulia humanológica. Hola Jessica, buenas tardes. Buenas tardes desde Londres, desde Inglaterra, a todos los que estáis compartiendo esta tarde con nosotros. Es verdad, lo que ha dicho Jessica, tenemos un amor compartido por Wrocław, los dos vivimos aquí en Polonia y hoy especialmente creo que voy a sacar mi parte filosófica más a relucir porque hay mucha filosofía en las letras de Stevenson. Y me ha encantado volver a él. No había leído las fábulas, pero como tú bien has dicho, tiene obras mucho más famosas que seguro que muchos de nosotros conocemos. Gracias.
Gracias a ti, qué bien tenerte aquí, Jesús. La segunda persona que nos va a acompañar hoy es coach en optimismo, es artista, también ha trabajado en el mundo del teatro, pero él como actor, y ha hecho un montón de incursiones en el mundo de las artes, en diversas de ellas. En este momento se nos va a conectar desde Barcelona, es otra persona que ha viajado por todo el mundo, ha vivido ya no sé en cuántos países, he perdido la cuenta, uno de ellos también es Polonia, Wrocław, y es una persona que nos va a acompañar hoy para aportar también una visión muy humanológica de las fábulas y un conocimiento bastante especial de ese género literario por el que siente un especial cariño. Estamos hablando nada más y nada menos que de James Soule. James, qué placer tenerte aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Jessica, gracias por tenerme acá y por dejarme estar en esta actividad, es todo un placer. Y sí, me encantan las fábulas, la verdad es algo que, no sé, desde pequeñito les tengo mucho cariño, porque aunque uno parece que crea que es una historia para niños pequeños, yo creo que cualquier persona a cualquier edad la puede leer, porque hay mucho que aprender de las fábulas, no solamente la lección como tal, sino en la historia hay pequeñas pildoritas de conocimiento y de sabiduría que también uno puede ir tomando de. Y no sé, creo que siempre me ha parecido algo no solamente útil, sino creativo, porque tiene su cierta magia, ¿no? Que una historia te pueda ayudar y que la recuerdes como útil. No sé, me parece algo muy curioso, muy interesante. Pues con esto vamos ya a dar apertura a esta nueva tertulia humanológica sobre, recordad, fábulas de Robert Louis Stevenson. Vamos a compartir la pantalla con nuestros dos contertulios de hoy. Y a mí me gustaría abrir así, romper un poquito el hielo y abrir esta tertulia planteando qué es una fábula. Porque, bueno, pues según la Real Academia, porque me he preparado la definición, nos dice: fábula es breve relato ficticio en prosa o verso, con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Otras acepciones del término son narración de asunto mitológico, en las obras de ficción trauma argumental, rumor, adilla, relación falsa, mentirosa, de pura invención, ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad y objeto de murmuración irrisoria o despreciativa. Bueno, estas son todas las definiciones que nos da la Real Academia Española, lo que nos hace pensar que el término fábula, siendo un estilo literario bastante antiguo que se remonta ya a la época de Esopo, donde tenemos algunas de las fábulas más conocidas por todo el mundo, bueno, pues es un término que con los años, por lo menos en español, ha ido abarcando otros significados como mentira, falsedad, es una fábula, un cuento, un engaño, ¿no? Bueno, pero vamos a intentar abordar un poquito todo el aspecto de fábula, este término con el que estamos trabajando hoy. Y a mí me gustaría comentar que la fábula, como hemos dicho, siendo muy antigua, sin embargo, hoy está de moda. Y me vais a decir, ¿las fábulas? Samaniego, Esopo, ¿dónde están las fábulas? Yo no las veo en ningún sitio. Pues ¿sabéis qué? El 90% de los gurús que tenemos hoy en Internet usan fábulas, pequeñas historias con moraleja, para vender sus historias. ¿No habéis oído a un montón de gente que os va contando historias? No, es que la narrativa es súper potente y te cuentan una historia, una fábula, porque todas tienen una moraleja. Y que son también las parábolas de la Biblia, más que fábulas. Las parábolas que nos encontramos en la Biblia son fábulas con una moraleja que también pretenden educar, enseñar o criticar. Por eso, bueno, pues yo creo que vemos que las fábulas, las parábolas o las historias de los gurús modernos son una especie de, no sé si imitación o son simplemente diferentes caras de la misma moneda, todas ellas con ese objetivo de enseñar. Habiendo dicho todo esto, me gustaría abrir el espacio al público que nos está escuchando y recordaros que podéis escribirnos
en Messenger, podéis participar compartiendo vuestras opiniones, vuestras preguntas, que se las haremos llegar a quienes están hoy aquí con nosotros en la tertulia. Recibimos ya los primeros saludos desde Barcelona. Hola, hola, qué gusto saber que estáis allí. Y vamos a comenzar preguntando a nuestros dos contertulios, Jesús, James, ¿qué son para vosotros las fábulas? ¿Qué significan? ¿Qué implican? ¿Nos gustan? ¿Nos gustan las...? James nos ha dicho que desde pequeñito le apasionaban. ¿Por qué? Contadnos. ¿Qué son las fábulas para vosotros? James, you can start. Puedes empezar tú. Vale, sin problema. Bueno, sí, ya que has mencionado mi nombre. Bueno, para mí las fábulas son, lo dicho, pequeñas pildoritas de magia. Son historias que son cortas, pero lo suficientemente completas como para sumergirte dentro del pequeño mundo que crean y poder entenderlas, lo dicho, a cualquier edad. Y eso me parece algo muy potente, que un niño o niña de 4 o 5 años pueda entender una historia y al igual que una persona, pues digamos 80 años, pueda entenderla, es magia. Y desde pequeño me han gustado porque también, bueno, son historias, muchas de ellas clásicas, que se han recreado dentro de animación, dentro de la televisión, cosas así. Y también, bueno, yo he crecido con la era de la televisión. Y claro, también he visto esas fábulas y me ha encantado poder ver historias que he leído desde muy pequeño en la pantalla, poder ver, pues, mira, no era como yo me los imaginaba, los han hecho de una forma distinta, pero a la vez la historia no cambia, es la misma fábula. Entonces, también poder conectar de esa forma, pues les tengo mucho aprecio. Pero sí, las fábulas son, es que son únicas, porque tú miras las novelas, tú miras las narrativas de las diferentes cosas y creo que las fábulas tienen algo muy distinto a eso, porque de alguna forma te tienen que decir todo en muy poco. Uh-huh. Y no es como una historia corta, porque en una historia corta te pueden dejar pues queriendo saber más, te pueden dejar con la intriga, te pueden dejar pues cuestionándote qué te acabas de leer, puede ser de miedo, pero en una fábula siempre hay un final donde hay una lección por aprender. De alguna forma u otra hay una lección por aprender. Entonces, eso, pues sí, de alguna forma yo creo que es muy interesante y que al ser tan único, pues no veo muchas fábulas modernas. Es un género que creo que está muy poco utilizado y cada vez menos. Entonces, creo que también es porque es difícil de poder escribir una buena fábula, donde la gente pueda conectar, pues A comunicar con pesar, todo. James, a pesar de lo que hemos dicho de que los gurús las utilizan constantemente hoy en día. Ujú. Sí, pero mira, las utilizan, pero no saben crearlas. Ajá. Vale. Gracias. Jesús, ¿tú qué me dices? ¿Qué me cuentas de las fábulas? Pues a mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención de las fábulas es el cómo te pueden ayudar o guiarte en tu caminar, en el día a día. Desde algo tan sencillo como es un pequeño cuento, es verdad que siempre viene la moraleja y no sé por qué, ahora pensaba, se me venía a la idea el camino de baldosas amarillas del Mago de Oz, que es como irte guiando a través de baldosa, 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 para ayudarte a crecer. Y creo que eso es muy importante, la filosofía tan grande y a la vez tan sencilla que se puede esconder en cualquier fábula. En cualquier fábula. Y se me vienen a la cabeza, por supuesto, las de Esopo, que sí, la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga, que son las que todos hemos conocido, y cómo en algo tan sencillo hay tanta sabiduría. Y creo que es muy importante, especialmente en nuestros días, poder volver a esa sabiduría y poder volver a ese conocimiento que parece ser muy básico,
pero que es tan importante. Gracias, Jesús. Sí, fíjate, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que las fábulas, hay muchos fabulistas en España, españoles tradicionales como Samaniego, ¿no? Yo creo que es algo que podríamos equipararlo de alguna manera a la tradición tan fuerte que hay en España de crear proverbios y dichos que también son educativos y también son formativos y que en un formato incluso más breve buscan también enseñar, criticar o compartir información. Entonces estamos hablando, como ha dicho James, de píldoras de conocimiento, píldoras cortitas, los proverbios y los dichos todavía más cortitos, más sintetizados, pero que hoy en día, en este mundo digital en el que estamos viviendo, en el que todo tiene que ir a toda velocidad y la información tiene que ser muy sucinta y muy cortita, creo que por eso están recuperando fuerza las fábulas y las están usando tantísimas personas, porque es una manera muy rápida, muy breve y muy corta de dar una información que además al ser una historieta resulta más fácil de seguir, diría yo. Entonces, bueno, si me permitís ahora, lo que me gustaría es, como Stevenson, como autor, es bastante desconocido en su aspecto de las fábulas, y hemos hablado de los diferentes tipos de fábulas, un poquito que son las tradicionales, la de Esopo, la de Samaniego, pero pues las de Stevenson son bastante distintas, son muy diferentes. Entonces me he permitido hoy animarme a leer aquí para vosotros la primera fábula del libro, para que bueno, pues veáis un poco la diferencia entre las fábulas de Stevenson y las demás, aquellos que nos estáis escuchando hoy, y veáis que realmente el libro merece la pena y tiene muchísimo que compartir. Así que con el permiso de nuestros contertulios me voy a tomar el permiso para leer esta breve fábula, si es que me deja el ordenador. Esta fábula que os voy a leer hoy, voy a intentar leerla con ¿cómo se dice? Con la explicación que nos da el libro, si es que consigo que me lo permita. Se me acaba de ir el ratón, no, disculpas, esto es cuestión del directo, aquí la tenemos. Entonces voy a leeros lo que es la introducción que aparece en el libro para que podáis comprender un poquito mejor esta fábula. El libro nos dice: 1. Los personajes del relato. Concluido el capítulo 32 de La Isla del Tesoro, 2 de los títeres se fueron a pasear y a fumar una pipa antes de reanudar su trabajo. Se encontraron en un campo no lejos de donde transcurría la narración. «Buenos días, capitán», saludó el primer oficial con gesto soldadesco y expresión radiante. «Ah, Silver», masculló el otro. «Esas no son maneras, Silver». «Vea usted, capitán Smollett», protestó Silver. «El deber es el deber, y yo lo sé mejor que nadie. Pero ahora estamos de descanso y no veo ninguna razón para guardar las formas morales». «Es usted un granuja de cuidado, amigo mío», respondió el capitán. «Vamos, vamos, capitán, seamos justos», dijo el otro. «No hay razón para enfadarse conmigo, ¿en serio? No soy más que el personaje de un cuento de marinos. En realidad, no existo». «Tampoco yo existo en realidad, o eso se me figura», asintió el capitán. «Yo no pondría límites a lo que un personaje virtuoso pudiera tomar por disputa», contestó Silver. «Pero soy el villano de esta historia, y de marino a marino me gustaría saber cuáles son las posibilidades». «¿Es que no le enseñan el catecismo?», preguntó el capitán. «¿No sabe usted que existe una cosa llamada autor?» «¿Una cosa llamada autor?», repitió John con sorna. «¿Quién mejor que yo? La cuestión es si el autor lo creó a usted, si creó a John el Largo y si creó a Hans Japu y a George Merry, aunque tampoco es que George pinta gran cosa, porque es poco más que un hombre, y si creó a Flint o lo que queda de él, y si creó este motín que ha causado a usted tantas fatigas, y si mató a Tom Redruth. Y bueno, si eso es un autor, que me ahorquen». «¿No cree usted en un estado futuro?», le interpeló Smollett. «¿Cree que no hay nada más que esta historia en un papel?». «No sabría qué decirle a eso», respondió Silver. «Y la verdad es que tampoco veo qué relación puede tener. Lo que sí sé es que si de verdad existe esa cosa llamada autor, yo soy su personaje favorito. ¿Me entiende mejor que usted?». «Ya lo creo que me entiende. Y le gusta darme vida. Me hace pasar la mayor parte del tiempo en cubierta, con muleta y todo. Mientras que usted lo encierra en la bodega a pasar el sarampión, donde nadie lo ve ni ganas de ver lo que tiene. Por eso sí que puede usted apostar».
Si ese autor existe, ¿qué diantres? Lo que es seguro es que está de mi parte. Por eso sí que puede apostar. Ya veo que el autor le está dando mucha cuerda, señaló el capitán. Pero eso no puede cambiar las convicciones de un hombre. Sé que el autor me respeta, lo noto en los huesos. Cuando usted y yo tuvimos esa conversación en la puerta del fortín, ¿de qué lado cree que se puso el autor, amigo mío? ¿Y a mí no me respeta?, protestó Silver. Tendría que haberme oído sofocando el motín, a George Merry y a Morgan y a todos los demás, y hace solo un momento en el capítulo anterior. Se habría enterado de lo que es bueno, habría visto lo que el autor piensa de mí. Pero dígame una cosa, ¿de verdad se tiene usted por un personaje virtuoso, de la cabeza a los pies? ¡Dios no lo quiera!, exclamó el capitán solemnemente. Soy un hombre que procura cumplir con su deber y a veces lo enreda todo. Me temo que en casa no soy muy popular, Silver, suspiró el capitán. Ya, dijo Silver. ¿Y qué me dice de esta segunda parte de la historia? ¿Seguirá siendo usted el capitán Smollett como siempre y no muy popular en casa, como bien dice? En tal caso, ¿por qué Trueno repite la isla del tesoro? Yo seguiré siendo John el Largo y Pooh seguirá siendo Pooh. Y ya verá cómo tenemos otro motín. ¿O será usted un personaje distinto en esta ocasión? Y en tal caso, ¿por qué? ¿Acaso es usted mejor por eso y yo soy peor? Verá, amigo mío, la verdad es que no entiendo cómo está ocurriendo todo esto. No veo cómo es posible que usted y yo, que no existimos, estemos aquí conversando y fumando una pipa ante el mundo entero como si fuésemos de carne y hueso. Pues bien, de ser así, ¿quién soy yo para soltar mis opiniones? Sé que el autor está de parte del bien. Me lo cuenta cuando se le acaba la tinta mientras está escribiendo. Y eso es todo cuanto yo necesito saber. Por lo demás, afrontaré los riesgos. Es evidente que parecía estar en contra de George Merry, concedió Silver en tono pensativo. Claro que George es poco más que un hombre, en el mejor de los casos, añadió animándose un poco. Pero vayamos por una vez a lo esencial. ¿Qué es el bien? Yo organicé un motín y soy un caballero de fortuna. Usted, a juzgar por lo que se dice, no es ningún santo. Yo soy un hombre de trato fácil. No es su caso. Hasta usted mismo lo reconoce. Y a mí no se me escapa que es usted un diablo de cuidado. ¿Qué es qué? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Dígamelo usted. Estamos aquí a la espera. Por eso sí que puede apostar. Ninguno de los dos somos perfectos, respondió el capitán. Eso es una verdad incontestable, amigo mío. Yo solo digo que trato de cumplir con mi deber. Y lo cierto es que no puedo felicitarle por sus éxitos si es que usted también procura cumplir con lo suyo. ¿Con que era usted juez?, contestó Silver con gesto socarrón. Para usted, amigo mío, será el juez y el ahorcado y sin pestañear, dijo el capitán. Incluso voy más allá. Quizá no suene a teología de la buena, pero el sentido común nos dice que lo bueno es además útil o algo así, más o menos, que tampoco quiero yo pasar por un filósofo. Ahora bien, ¿a dónde iría a parar una buena narración si no tuviera personajes virtuosos? Si vamos a eso, replicó Silver, ¿cómo empezaría una buena narración si no hubiera villanos? Eso mismo digo yo, asintió el capitán Smollett. El autor necesita una historia, eso es lo que quiere, y para conseguirla y ofrecer una oportunidad como es debido a un hombre, como el doctor, pongamos por caso, necesita contar con hombres como usted y como Hans. Pero él está del lado del bien. Ándese con mucho ojo, usted todavía no ha entrado en esta historia, se le avecinan problemas. ¿Cuánto quiere apostar?, le retó John. Eso me trae sin cuidado, contestó el capitán. Me contento con ser Alexander Smollett, aunque sea un mal hombre, y de rodillas doy gracias a mis astros por no ser Silver. Pero se está destapando el tintero. ¡A nuestros puestos! Y efectivamente, el autor ya había empezado a escribir estas palabras. Capítulo 33. ¡Pin! Bueno, pues como veis, la estructura narrativa, el estilo narrativo de Stevenson es absolutamente diferente de las demás fábulas que conocemos. ¿Qué opináis, James? Jesús, ¿qué me decís? ¿A que no se parecen nada a las demás fábulas que hemos ido leyendo? Para nada. De hecho, esta primera fábula te deja un poco sin saber qué viene a continuación. Yo cuando me acerqué leí la primera fábula, yo tomaba muchas notas, porque yo decía, este hombre ha estudiado filosofía,
y posiblemente ha estudiado teología también. Ahora sé que no. Yo me acerqué a la figura de él como autor después de leer las fábulas. Ahora sé que no. Como tú has dicho al principio, él hizo ingeniería náutica y derecho o abogacía, se dedicó a la abogacía. Pero estoy seguro que tenía muchísimos conocimientos de filosofía y, por supuesto, de teología. Perdona, Jesús, te respondo ahí. ¿Sabes lo que tenía? Una familia presbiteriana súper religiosa. Sí. Pasó muchos años estudiando en casa por su salud, no podía asistir a la escuela y en su casa eran ultra religiosos. Entonces tuvo una formación religiosa súper profunda. Yo creo que de ahí el conocimiento teológico, Jesús. Claro. De hecho, tú lees la primera fábula y no parece una fábula para nada. No piensas que es una fábula. Lo que pasa que, y la semana que viene vamos a leer el resto de fábulas, que en esta fábula ya sienta o predispone conceptos e ideas que luego va a desarrollar en el resto de fábulas, como es la idea de virtud y utilidad, como es la idea del escritor y el personaje, que eso es algo muy recurrente tanto en filosofía como en literatura. Se me venía a la cabeza Pirandello con 6 personajes en busca de autor, Platón, yo estoy seguro que había leído mucho a Platón con la idea del demiurgo que crea al personaje, que crea al hombre. Bueno, la idea de virtud, la idea de libertad. La idea de libertad va a estar presente en muchas de las fábulas que vamos a leer luego, y cómo él plantea si el hombre o el personaje en este caso es libre de decidir su historia o depende totalmente de lo que el autor escribe. No sé, entonces es verdad que cuando te abres el libro y lees la primera fábula de los personajes del relato, tú dices, es que esto no es una fábula, esto no tiene moraleja, no tiene... Y hasta aquí puedo leer. De momento, no sé, James, si tú quieres comentar algo, pero creo que lo que hace con esta introducción o esta primera fábula es realmente sentar las bases y las ideas de lo que luego va a desarrollar en el resto de fábulas de una manera brillante, muy oscura, porque no se parecen para nada a las fábulas que conocemos. No sé. ¿Tienes algo que añadir, James? En realidad creo que lo ha dicho todo, pero bueno, sí, yo creo que esta historia hace justamente eso, nos incita a querer saber más y a cuestionarnos un poco, pues, eso de que el autor es quien controla a los personajes o son los personajes quien controlan al autor. Porque, sí, nos metemos dentro de la filosofía y me parece interesante porque se podría mirar desde la filosofía, pero también se puede abordar desde la humanología y eso me parece aún más interesante porque creo que da mucho de lo que hablar, que de hecho no lo podríamos cubrir hoy porque no da tiempo, pero sí, en la humanología una de las cosas que creemos es que la persona siempre tiene el control, que nosotros tenemos el control de todo en nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestra percepción del mundo, de cómo abordamos nuestras circunstancias, de cómo manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo está en nuestro control y creo que esta historia, de cierta forma, pues nos hace un poquito pensar en esa parte y no sé, me parece muy curioso, así que desde esa perspectiva al menos, pues que creo que si os leéis las fábulas, tendréis mucho que pensar y no sé, es un libro muy interesante, la verdad. Claro, es que cuando habláis de el autor y los personajes, yo creo que podríamos hacer una equiparación con el autor siendo Dios y los personajes nosotros. Entonces, aquí es el autor nos guía o guiamos nosotros al autor. Y la pregunta sería, ¿Dios nos guía
o guiamos nosotros a Dios, en nuestra perspectiva de Dios y cómo vamos creando nuestras creencias, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos llegar a diferentes niveles de profundidad. Me gustaría preguntar a los que nos están escuchando qué les ha parecido esta primera fábula, qué opinión les suscita, porque es tan diferente, es tan distinta a las tradicionales que quizá hayan conocido hasta el momento, así que invitamos a nuestros lectores a que cojan ese teclado y que se nos pongan a escribir rápidamente y nos digan qué les ha parecido, si tienen alguna pregunta o si quieren que les compartamos algo sobre esta primera fábula tan original o tan diferente. Otro aspecto de esta fábula que a mí me gusta es que, bueno, pues el libro de la Isla del Tesoro se hizo muy famoso, incluso en vida de Stevenson, y él hace un guiño a ese libro con esta fábula porque toma los personajes principales de esa historia y los saca de su contexto manteniendo las relaciones que tienen en la historia. Entonces es como muy curioso ver cómo utiliza y aprovecha ese fondo de esa historia para crear esta fábula. Las demás fábulas del libro no están necesariamente relacionadas con ninguna de las otras obras del autor, de Stevenson, pero esta, siendo la primera y la introducción, es muy curioso que la eligió desde uno de sus libros más famosos, La Isla del Tesoro. Bueno, estamos analizando o hablando de este libro de fábulas de Stevenson y de, bueno, pues todo lo que vamos a estar viendo a lo largo del próximo mes. Como ya sabéis, aquí en el Instituto y en Más Books y Más Humanology nos vamos a estar ofreciendo diferentes actividades que tengan que ver con este tema. El mes anterior estuvimos trabajando el libro del Principito, hicimos un montón de actividades. Por cierto, Jesús, tienes una cita que puedes comprobar en la página de Más Books sobre el Principito. Tengo que mirarla, es que no. Perdón, es que no sabía cómo encontrarla. Bueno, pues no te preocupes que luego te indico. Vale. Y bueno, pues vamos a intentar hacer lo mismo con este libro de fábulas de Stevenson. La semana que viene vamos a tener, ya sabéis, nuestra lectura interactiva pública. Os invitamos a que también os conectéis, como siempre, a las 8 de la tarde, 1 de la tarde en Panamá. Iremos leyendo las diferentes fábulas de Stevenson y podréis comentar con nosotros en directo, en vivo, todo aquello que se os vaya ocurriendo. Como la última vez, creemos que será una lectura de lo más entretenida y nutritiva. Y a partir de ahí iremos compartiendo con vosotros durante el resto del mes diferentes fábulas, diferentes ideas, y os propondremos también la participación en un taller muy especial que os estamos preparando. ¡Chan, chan, 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 chan! Os queremos invitar a que os apuntéis a un taller. Os pondremos todos los datos aquí en breve en nuestra página para la escritura de fábulas. Nos ha comentado James que la gente usa las fábulas pero no crea las suyas propias. Bueno, pues os vamos a enseñar a escribir fábulas desde la humanología, desde el conocimiento y la comprensión del ser humano. Porque al final las fábulas siempre hacen referencia a características muy humanas. Y queremos que cada uno de vosotros aprenda a crear estas pequeñas historias, estas breves historias educativas, formativas, porque eso siempre viene bien. Si tienes que dar una conferencia sobre un tema y metes una fábula, una historieta, la gente, bueno, pues tiene más interés, recuerda la historia, se lleva la moraleja a casa. Si vas a escribir un relato y le puedes meter una pequeña fábula, también estás dándole color a la historia. Si eres madre o padre y tienes hijos, puedes usarla para educar a tus hijos. Si eres profesor, ¿verdad, Jesús? La puedes utilizar en clase también con tus alumnos. Entonces, saber crear fábulas para transmitir lo que queremos enseñar es una herramienta muy útil. Y en el Instituto Internacional de Humanología, a través de Más Books y Más Humanology, os vamos a invitar a participar en este taller tan especial. Un taller que durará toda una tarde y en el que es una mañana, dependiendo del país, en la zona donde estéis ubicados en el mundo, y que es de seguro os interesará y os inspirará. Así que bueno, pues queríamos comentaros que vamos a estar haciendo a lo largo de todo este mes con las fábulas de Stevenson, que como siempre en el instituto no se limita a una simple lectura de fábulas, siempre tenemos un montón de material más que compartir con vosotros. Bueno, contadme, Jesús, James, ¿vosotros utilizáis las fábulas en vuestra vida? ¿Utilizáis de alguna manera esas fábulas para algo? Bueno, pues yo primero, sí, la verdad es que yo las uso prácticamente todos los días, no solamente conmigo mismo, sino
con las personas en general, con mis amistades, con mis clientes, con... Sí, yo creo que es lo que estoy venga a decir. Es una forma muy buena de poder enseñar digamos, lección, un consejo, una herramienta más bien, que nos ayuda, que nos puede, que es que al final del día sí, una fábula es una herramienta. Entonces, al igual que aprendemos otras cosas, como por ejemplo una tabla de multiplicar, o aprendemos justamente a leer, para poder facilitarnos la vida, las fábulas hacen justamente eso. Y entonces, sí, yo intento recomendarlas. Hace pocos días estuve hablando justamente sobre la liebre y la tortuga, diciendo que uno debe de ser tortuga, no debe de intentar ser una liebre, porque esa historia que nos enseña, que por mucho que intentamos correr, por mucho que intentemos adelantarnos, ver a ver cómo podemos llegar primero, cómo podemos ser los mejores y luego a por lo siguiente, o cómo podemos tener la última tecnología, la última cosa, la última todo. Siempre estamos corriendo en todos los aspectos de nuestras vidas. Somos las liebres, cuando en realidad esa fábula nos enseña que la liebre no gana la carrera, sino la tortuga. Porque la tortuga va poco a poco, paso a paso, paso a paso, pero poco a poco llega hasta allí, ¿no? Mientras que la liebre se lo toma, ay, yo puedo, ¿no? Ay, y se echa una siesta. Porque está tan seguro de que puede correr y que va a llegar a tiempo, pero en realidad eso pues nos perjudica. Pues esa historia pues, es muy, muy simple, pero sí, yo la usé hace nada y creo que todo el mundo debería de usarla, de hecho, porque deberíamos de ser todos un poquito más tortugas. No sé, entonces pues sí, lo dicho, es que les tengo mucho cariño a las fábulas. Muchas gracias por compartir eso, James. Es muy, muy interesante y motivador. Jesús, ¿quieres añadir algo? Yo estoy de acuerdo con James. Yo creo que las fábulas inconscientemente, sobre todo para los que ya tenemos una edad, para los que venimos entrando ya en los 30 y tantos, 40, la fábula es algo que hemos aprendido desde pequeños y que tenemos interiorizado de tal manera que es algo que nos acompaña en el día a día. Incluso, James, y te diría que incluso más que multiplicar. Porque tú aprendes a multiplicar como algo práctico, pero no lo usas. Sin embargo, la fábula yo creo que es algo que viene con nosotros continuamente. Yo también, por unos cambios y por lo que lo que me está pasando actualmente, también he tenido que recurrir a las fábulas para decir, a ver, primero todo va a estar bien, pero por ejemplo, por mi formación, pues yo acudo mucho también, igual que Stevenson, a lo que es la fábula de la Biblia, lo que son las parábolas. Y yo estaba escuchando mucho, o me venía mucho a la cabeza algunas palabras de la Biblia. Cuando Jesucristo, por ejemplo, dice, mirad las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta, o mirad los lirios del campo que no tejen, no hilan, sin embargo, Salomón no vestía como ellos. Es otro tipo de fábula más religiosa, pero es verdad que ha estado muy presente en mi día a día estos últimos días, estas últimas semanas. Y creo por eso que es algo que gracias a Dios interiorizamos y podemos seguir, ¿no? Como decías tú, ser más tortuga en nuestro día a día, ahora que parece que todo el mundo tiene tanta prisa por llegar, por correr, por el éxito, por llegar a tener más dinero, ser los mejores, ¿no? Y por eso, para mí, igual, las fábulas es algo que lo tengo muy presente y que es muy importante. Tenemos dos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Uno nos llega en el instituto y otro en Más Books. Sonia nos dice, ¡viva el tortuguismo! Gracias, Sonia. Y luego Aurelia nos dice, hola desde Madrid. Yo siempre he creído que las fábulas son para niños. Nos obligaban a leerlas en el colegio.
Más que una pregunta, es un comentario. ¿Queréis comentar algo al comentario? Pues yo le recomendaría que esta semana tranquilamente se compre o se descargue el libro de Stevenson y va a darse cuenta que las fábulas no son para niños, especialmente las de Stevenson. Sí, la verdad es que hay fábulas y fábulas y yo creo que las fábulas de Stevenson son heavies. Son heavies. Son heavies, sí, son heavies. Pero tienen muchas enseñanzas y son enseñanzas duras pero prácticas para la vida. Hay una cosa, un segundo. Hay una cosa que me ha apasionado de las fábulas de Stevenson. Si lees un poco su vida, sabes que, bueno, pues eso, que viene de una familia cristiana muy conservadora, que estuvo enfermo toda su vida, y él dice, los últimos 14 años de mi vida no he conocido un solo día sin dolor y no he parado de escribir. Y en las fábulas tienen un toque muy oscuro y las leeremos, las analizaremos, tienen un toque muy oscuro. Pero detrás de ese toque tan oscuro hay tanta luz en las fábulas de Stevenson, hay tantísima luz, tantísima energía y sobre todo para analizarlas desde el punto de vista de la humanología, porque hay como una columna vertebral. Es verdad que él habla, pues eso, desde el primer momento de los personajes, de la libertad de elección, de hasta qué punto podemos escribir nuestra historia o asumir la historia que un autor escribe, pero es que toda la columna vertebral de las fábulas es, chicos, al final del camino está la muerte. Entonces, mirando a la muerte, hay que decidir cómo vivir la vida. Y es algo asombroso, la vitalidad, la energía tan positiva, el aceptar la muerte como algo que simplemente está ahí, pero que nos ayuda a tomar decisiones muy positivas, nos enseñan las fábulas a no afanarse por cosas que no tienen sentido, que no son importantes, e ir a lo esencial. Por eso digo, y contestando a esta chica o a esta señora de Madrid, que las fábulas, y especialmente las de Stevenson, claro que son para niños, pero son para adultos. Estas son para adultos. Estas son casi como alegorías del coaching en optimismo en la humanología. Cada uno es como una pequeña enseñanza de coaching en optimismo. Y bueno, pues hemos elegido este libro porque es poco conocido, pero creemos que tiene muchísimas enseñanzas. Ya sabéis que las tertulias humanológicas y todo lo que hacemos en el Mundo Más Books cada mes con los libros es precisamente eso, intentar aprender desde los libros y libros un poquito especiales a conocernos, comprendernos y tomar las riendas de nuestra realidad con un poco más de sabiduría, ¿no? Y creo que este libro de Stevenson, aunque es muy cortito, es muy potente, muy poderoso. Pues como fue El Principito, y esperamos que este os guste igual. ¿Tenéis algo que os gustaría resaltar de este libro para que a la gente que no lo conoce? Bueno, yo ya he dado varias notas. Sí. Yo ya he dado varias notas en lo que he dicho anteriormente, pero sobre todo volver a poner el énfasis en que es un poco complicado de entender, es bastante profundo y hay fábulas que tienes que pararte realmente a decir ¿qué me está diciendo esto? Pero creo que y lo vuelvo a repetir, me vuelvo a repetir, en la aparente oscuridad que muestra el texto se esconde muchísima luz, y de hecho, como filósofo que soy de formación, creo que hay muchos filósofos del siglo XX y del XIX que no puedo poner la mano en el fuego porque no lo sé con certeza y no lo he estudiado pero creo que hay muchos filósofos como Nietzsche, como Sartre, quiero decir,
que beben de estas fábulas, porque él habla de eso, de la muerte como final, pero a través de aceptar esa muerte nos invita a vivir la vida desde la verdad, desde la responsabilidad, desde el elegir la virtud. Ya en la fábula número 1 dice la virtud es útil, y eso ya lo decía Platón, pero es que la virtud conlleva. Entonces creo que es, para mí, desde mi formación filosófica y teológica, es impresionante. Creo que la lectura se puede hacer un poco obtusa para así de primeras, porque a veces parece muy oscura, pero hay que buscar, hay que indagar. Fíjate, Jesús, yo compararía estas fábulas un poco con las preguntas inspiradoras que hacemos en el instituto. Es un ejercicio que en el libro de El optimista que hay en ti, que publicó Koan, uno de mis libros, incluimos como ejercicio de autoconocimiento personal y desarrollo personal. Hay una pregunta inspiradora para cada día que te lleva a cuestionar quién eres en ese aspecto que te plantea la pregunta, a conocerte mejor en ese campo, a comprender dónde estás en ese aspecto en particular. Y yo creo que estas fábulas, de alguna manera, son un poquito como estas preguntas inspiradoras. Si los que estáis hoy aquí conectados tomarais una de esas fábulas al día y la leyerais, la comprendierais, meditarais acerca de su contenido y la compararais con vuestra vida, vuestras creencias, vuestra visión del mundo, os daría muchísima información sobre quiénes sois y os ayudarían a comprenderos mejor. ¿Estoy actuando yo como los personajes de esta fábula? ¿Cuál de los personajes soy? ¿Me estoy comportando así? ¿De verdad quiero comportarme así? ¿Esto qué me aporta? ¿Por qué me comporto así? ¿Qué beneficio obtengo, directo o indirecto? ¿Cómo me gustaría comportarme si no quiero comportarme como ilustra esta fábula? Por eso yo creo que, aún siendo oscuras y profundas, estas fábulas son un gran abanico de enseñanzas, y que plantearse cada una de esas enseñanzas, una al día, una a la semana, meditarlas, cuestionarlas, nos llevan a un profundo autoconocimiento. ¿Estáis de acuerdo? Nos dicen, Jesús, parece que estás hablando del Principito, Jesús. Sí, es que los dos libros son muy profundos, ¿no? Sí. En teoría no tiene nada que ver el uno con el otro, ya lo veréis cuando lo leamos la semana que viene, no tiene nada que ver, ¿no? Uno es un relato, una aventura, y estos son historietas, pero los dos son súper profundos. Perdona, Jesús, dinos. Sí, que puede ser que, la verdad que puede ser que hable como del Principito, porque realmente me ha encantado conocer las fábulas. Yo no las había leído, pero invito a todo el mundo a que las leáis esta semana antes de que las leamos nosotros en público, porque tienen muchísimas enseñanzas. De hecho, no solamente las enseñanzas, sino veréis que al leer estas fábulas se os van a despertar sentimientos muy contrarios, ¿verdad, James? Porque las cosas que pasan, los personajes que presenta Stevenson son tan... no sé ni siquiera cómo describirlos, pero son tan potentes, y las situaciones que él explica. Voy a elegir, por ejemplo, una que a mí me ha encantado, no sé si decir mi favorita, pero que es la de los dos hermanos, la de La piedra de toque, que es una de las últimas, es la 18, La piedra de toque, que cuenta la historia de dos hermanos que son príncipes. Y a mí me ha parecido tan impactante esa historia, y cómo al final el autor consigue darle la vuelta a toda la historia. No voy a contar de qué va la fábula, La piedra de toque, la fábula 18, pero cómo es tan importante realmente
conocerte a ti mismo, no dejar de buscar, que vuelvo otra vez a la inocencia que decía Platón, a la inocencia, a la curiosidad. Es decir, creo que en uno de los personajes que está buscando y buscando y buscando y buscando, y cuando llega al final parece que no ha tenido sentido nada de la búsqueda y se siente un fracasado, y no, y te das cuenta de que no, que la búsqueda de ti mismo, que las aventuras que vives, que todo tiene un sentido, y que sin embargo hay otros que no buscan porque parece que lo tienen todo hecho, que lo tienen todo, que se lo dan todo hecho, y están, pues eso, vacíos, ¿no? Como parece al final de la fábula. A mí... Además, fíjate, Jesús, con la fábula que acabas de traer, poner sobre la mesa, hay una cosa que yo quisiera decir, y es que las fábulas son atemporales. Aunque la fábula se sitúe donde se sitúe, fijaros la que has mencionado tú, James, la liebre y la tortuga, dos animales en ningún sitio en particular, es una fábula que se ha extendido por todo el mundo y que es atemporal, da igual cuando se produzca esta historia, sirve y siempre, siempre, siempre está de moda. Porque lo que nos acaba de contar Jesús, el que busca toda la vida y que parece que no encuentra nada, resulta tener mucha más riqueza que el que nunca ha hecho nada en su vida. ¿Qué está ocurriendo en el mundo actual? Tenemos esas dos situaciones constantemente en la vida. Y bueno, pues muchas veces la gente se cuestiona, se flagela, se castiga por la actitud que han adoptado ante la vida y miran a los demás y se comparan. Entonces, bueno, pues todos esos temas son parte de este libro tan curioso, tan diferente. James, ¿tienes algo más que añadir? En realidad lo habéis dicho todo, pero sí, usar este libro como una... La mejor comparación que le puedo poner es una navaja multiusos. Sí. Porque sí, es que no es solo un libro, no son solo unos cuentos que nos entretienen, que pues nos sumergen de todo otro mundo, nos hacen pasar un buen rato, y, sí, nos hace cuestionar cosas, pero también es lo que estamos diciendo. Mirar cuántas preguntas han surgido en esta tertulia solamente de las dos fábulas, tres fábulas que hemos hablado. Es muy poquito, pero mirar. Es todo un análisis filosófico del ser humano, de una comprensión integral, que es de lo que va la humanología. Yo, de hecho, creo que si la humanología hubiese existido como tal cuando Stevenson, pues, sería humanólogo. Pero bueno... Sí, yo creo que este libro vamos, es muy potente en todos sus aspectos y que se debería de usar como, sí, pues, como una navaja multiusos. Intentar exprimir todo su potencial y aprender, vamos, todos sus lecciones, pero también aprender sobre nosotros en general, porque de verdad es una pasada. Muchísimas gracias, James. Vamos a comentaros también que además, de esa lectura que vamos a hacer la próxima semana, esa lectura interactiva, vamos a ofreceros el taller para aprender a escribir fábulas. Os pondremos toda la información en la página de MassBooks para que podáis participar, también en la del instituto, y luego en la página de MassBooks para los habitantes del mundo MassBooks tenemos otra actividad que queremos compartir con vosotros. Os invitamos a todos los participantes y habitantes del mundo MassBooks a que nos compartáis una fábula que encontréis por ahí, la que sea. Nos copiáis la fábula y el autor. Y desde el instituto haremos una interpretación humanológica de esa fábula. Os diremos qué os puede enseñar, para qué os puede servir, cómo se puede usar, qué tipo de herramientas humanológicas se engancharían, ¿no? Se sumarían a esa fábula. Así que desde aquí ya os invitamos a que busquéis fábulas, a que nos las compartáis en el muro de nuestro querido mundo virtual MassBooks. Jesús, James, también os invitamos a vosotros a que elijáis vuestras fábulas favoritas y obviamente que las comentéis y que nos planteéis vuestras preguntas y comentarios. Doy las gracias a nuestros dos expertos de hoy con mucho cariño. Jesús, James,
un martes más por esta entretenida y formativa tertulia humanológica. Doy las gracias a los participantes que nos habéis estado escuchando en directo y que nos habéis planteado preguntas y comentarios. Gracias. Esta tertulia y todo el trabajo que hacemos en el Instituto y en Más Books obviamente es para vosotros, pero con vosotros, siempre. El Mundo Más Books se abre a todos los que queráis participar de estas actividades tan increíbles, tan profundamente educativas, formativas y humanas. Y es, ya sabéis, un lugar donde vais a conocer a gente de todo el planeta, donde vais a poder interactuar en directo en todas estas actividades y donde vais a poder enriqueceros humanamente desde muchos campos diferentes. Jesús, James, un abrazo lleno de cariño por haber colaborado una vez más con el Instituto. Os deseamos una semana fantástica, llena de luz, aventuras y diversión, y os invitamos a que os unáis a nosotros el próximo martes. Un abrazo. Chao.